Compartirles pantalla del material de trabajo del día de hoy, que es algo también bastante fácil, no es nada complicado. Ya, sí se puede observar el material de trabajo. Chicos, ¿se pueden ver? Sí, Liz. Sí, Miss. Gracias. Gracias, chicos. Ya. Vamos a empezar con los instrumentos de medida y decimos que para medir las magnitudes, se utilizan instrumentos de medida, como por ejemplo una regla, un metro para medir longitud, un cronómetro para medir el tiempo, un amperímetro para medir intensidad de la corriente eléctrica, para poder hacer buenas medidas experimentales. Es importante conservar los instrumentos de medida en buenas condiciones. ¿Ya? ¿Qué han sido los instrumentos de medida? ¿Qué ha sido, chicos? ¿Nadie sabe? Acabo de leer eso. Pues como ese es un nombre para medir ciertas magnitudes, en este caso dependiendo del objeto. Ya. Sí, ¿no? En efecto, son instrumentos, como dice su mismo nombre, sirve para medir algunos tipos de cosas que necesitamos, como por ejemplo la temperatura, la electricidad, etcétera, etcétera. Las características de los instrumentos. Hay tres términos que nos dan una idea de la bondad de un instrumento de medida y por lo tanto de la propiedad de medida. La exactitud, la precisión y la sensibilidad o resolución, ¿ya? La exactitud es el grado de conciencia de valor tomado con el valor real de la medida. La precisión está relacionada con la reproducibilidad de las medidas y representa la cercanía entre los valores que se han obtenido al repetir una medida varias veces. Un instrumento puede ser preciso, pero no exacto o al revés. Ya. La sensibilidad o resolución nos indica la imprecisión del aparato, es decir, la mínima variación de la magnitud medida que detecta el instrumento. Errores en la medida. Todas las mediciones tienen asociada una incertidumbre o error, que pueden deberse a los siguientes factores: la naturaleza de la magnitud que se mide, el instrumento de medición, el observador y las condiciones externas, perdón. Cuando una medida es reproducible, se le asigna una incertidumbre debida a la resolución del instrumento de medida, la cual se conoce como error de resolución. Ojo con esto, el error de resolución, que esto con esto vamos a trabajar el día de hoy. Les voy a señalar para que no se olviden. Así como una pipeta que mide hasta décimas de de mililitros, perdón. El error de resolución sería de más o menos 0,1 mililitros. Sin embargo, para determinar la incertidumbre de la medida experimentales, debemos tener en cuenta de qué forma se han obtenido estas. Si se realiza una única medición de cierta magnitud, la incertidumbre en la medida será igual al error de resolución del instrumento. Si se realiza varias medidas, se toma como medida exacta la medida de los valores obtenidos y se calcula el error absoluto medio o error de dispersión. Es decir, les voy a poner un pequeño ejemplo, más o menos, se dice que si yo, por ejemplo, tengo en una medida 2, en el otro tengo 6, en el otro me salió de repente 3, en el otro me salió 4, ¿ya? ¿Cuál es el margen, se puede decir, de error de aquí? Sumamos todos, ¿no? 4 y 3, 7. Más 6, 13. ¿cómo? 13. Ya, 13. Y más 2, 15. ¿Ya? Si decimos que tiene que llegar al 20, se puede decir así. ¿Cuál sería el margen de error? Si digo que es 15 el resultado, el margen de error sería el 5. ¿Ya?
Más o menos es un ejemplo que se le puede decir, ¿no? Saco algunas medidas, de esas medidas las sumo, veo cuál es el margen de error, de dónde está variando este número, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, las fuentes de error se pueden clasificar en tres conjuntos. Ya tenemos errores accidentales o aleatorios que aparecen cuando al realizar la misma medida varias veces hay una variación en el resultado obtenido. Estos errores se minimizan si se repite más veces el experimento. Errores sistemáticos suponen una desviación constante de todas las medidas realizadas y pueden deberse, por ejemplo, a una mala calibración del instrumento que estoy utilizando para medir cualquier tipo de situación. Los errores personales, la lectura o el manejo inadecuado de los instrumentos, equivocación, ¿no? Estos son errores personales. Ahora, los errores de absoluto medio, en cambio, es un error de dispersión, es decir, la medida de los valores absolutos de la diferencia entre cada medida obtenida y su valor considerado como exacto, ¿ya? Ese es otro error. El error absoluto se mide de esta manera. Tenemos aquí una pequeña fórmula. El error absoluto medio de desviación media es esta fórmula. Ahora, el error relativo se representa por medio de porcentajes. Este de aquí es la formulita, ¿ya? Eso es lo que viene a ser este tipo de errores. Ahora, en este caso, el error cometido es la incertidumbre. Será el valor mayor de dos cantidades siguientes, ¿no? La resolución del aparato y el error absoluto medio. El problema es que el error absoluto no nos da ninguna idea de la calidad de la medida. No es igual cometer un error de un segundo en la medida de un minuto que en la de un día completo, ¿ya? Para ello utilizamos el error relativo medio. Ahora, si la medida es indirecta, es decir, aplicando una fórmula matemática sobre medidas experimentales, el cálculo de la incertidumbre suele ser más complicado. Como regla general, establecemos las siguientes pautas, ¿no? El error absoluto de una suma o resta es igual a la suma de los errores absolutos. Ojo con eso. El error relativo de un producto o cociente es igual a la suma de los errores relativos. Ahora, la expresión del resultado de una medida. Cuando expresamos el resultado de una medida, debemos indicar su valor incluyendo todos los dígitos que se conocen como precisión, más un último dígito que está afectando por el grado de incertidumbre de la medida. Por ejemplo, 1,287 más menos 0,0003 gramos. ¿Ya? Aquí está el grado de incertidumbre. Ahora, tenemos otro ejemplo que es 0,05. Tenemos el grado de incertidumbre que es más menos 0,01. ¿Ya? Y así sucesivamente, hay muchos números así. Entonces, estos son dos ejemplitos que tenemos de la expresión del resultado de una medida. Por lo tanto, debemos utilizar un número adecuado de cifras significativas. Las cifras significativas son los dígitos que se conocen como precisión, más un último dígito que debe estimarse. ¿Ya? Ahora, también en los tipos de errores existe el redondeo. Hay muchas personas que redondean. En la física no es muy favorable redondear porque nosotros necesitamos el término, se puede decir la cantidad exacta. Ahora, tenemos dos puntos en esta. Si la cifra decimal situada más a la izquierda de aquellas de las que se va a precedir es menor que 5, se eliminan sin más. Por ejemplo, 3,723 se redondea como un solo decimal a 3,7, ¿ya? Porque son menores que 5. Ahora, si es igual o mayor que 5, se añade una unidad al dígito anterior. Por ejemplo, 3,76 se redondea a 3,8, ¿ya? Ahora, sí se puede hacer esto en física, como digo, sí se puede, pero no es muy favorable porque nosotros necesitamos siempre el resultado exacto de la cantidad, ¿ya? Así puede tal, como se indica en el lateral, si expresamos el valor de cierta magnitud como 23,45, estamos indicando que este tiene cuatro cifras significativas.
Para operar con cifras significativas hay que tener en cuenta las siguientes normas. Tenemos dos normas. La primera, el resultado de una suma o resta. Se debe expresar con el mismo número de decimales que el sumando que tenga menos. Por ejemplo, 1.623 más 2.24 es igual a 3.86, no 3.863. ¿Ya? El resultado de un producto o cociente no debe tener más cifras significativas que la cantidad que menos tiene. Es decir, si tengo 1.33 por 2.5 es igual a 3.3, no 3.325. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque le está redondeando en este caso. Ahora, las cifras significativas son los dígitos distintos de cero que siempre son significativos. Ahora, los ceros entre otros dígitos también son siempre significativos. Por ejemplo, 3.04 tienen tres cifras significativas. Los ceros a la izquierda no son significativos. Por ejemplo, 0.028 tiene dos cifras significativas y puede expresarse en 2.8 por 10 a la menos 2. ¿Por qué? Porque estoy transformándole en notación científica. ¿Ya? Por eso no son tan significativos, pero igual sí los estoy expresando porque digo que aquí tienen menos dos cantidades que le puse al 2.8. Ahora, los ceros a la derecha, la coma decimal sí son significativos. Por ejemplo, 3.00 tiene tres cifras significativas. Los ceros a la derecha en un número entero pueden ser o no cifras significativas. Para evitar esta ambigüedad, es mejor escribir los números con notación científica. Por ejemplo, el número 3000 puede tener una, dos, tres o cuatro cifras significativas, pero si escribes 3.10 al cubo, ya sabemos que tiene una cifra significativa. ¿Ya? Por eso, por lo general, siempre se trabaja con notación científica para evitar poner ceros, comas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Las dimensiones, tenemos un ejemplo que dice las dimensiones oficiales de un campo de fútbol son de 105 metros por 70 metros. Aunque hay un margen de variación permitido, un hincha comprobó tras varias medidas que el terreno de su equipo tenía un tamaño de 105 más menos 1 metros y 70 más menos 1 metros. Determina con su grado de incertidumbre A, el valor de la superficie y B, el valor del perímetro. Vamos con la comprensión. Como la superficie es el producto de sus dimensiones, para calcular el error absoluto de la superficie, tendremos que calcular primero el error relativo de la dimensión y luego sumarlos. En cambio, en el caso del perímetro, sumaremos los errores absolutos. Datos. Primero, lo que siempre se hace en un problema es sacar los datos que nos ofrece en el problema. En este caso teníamos dos, el 105 más menos 1 y en el caso B, el 70 más menos 1 metros. Vamos con la resolución. Con el problema A que nos estaba diciendo que necesita el valor de la superficie, les voy a subrayar para que no se confundan, este es A y este es B. Son las dos incógnitas que tenemos al momento. Para que no se confundan, porque a veces se confunden con las letras. Entonces, tenemos dos incógnitas. La A, hallamos el valor de la superficie con su incertidumbre, perdón. Ahora, así se realiza lo que es el valor de la superficie con incertidumbre. Ese es igual a A por B. Quiere decir que la superficie es igual al producto A o al dato A por el dato B. ¿Cuál es el dato A? 105 metros y el dato B por 70 metros. Ya estamos resolviendo. Tenemos 7.350 metros cuadrados. ¿Por qué cuadrados? Porque aquí tengo dos símbolos. Metro, metro y metro por metro es igual a metro cuadrado. ¿Ya? Vamos.
con la segunda resolución. Dice que em, la superficie es igual a A más B. Tenemos aquí unos pequeños signos que nos dice la incertidumbre que tiene. En este caso decíamos que era más menos 1. Por lo general, siempre es el 1. Entonces, 1/105 más 1/70. Estamos reemplazando con la fórmula que me dice aquí, que es igual a 0.024, que también, ojo con esto, podemos representarlo en notación científica. ¿Ya? Ahora vamos. La siguiente. Dice que la superficie es igual a el grado de, el grado de incertidumbre sobre la superficie, ¿no? Entonces aquí estamos resolviendo. Primero tenemos que multiplicar, que es 0.024 por 7.350, que son los dos resultados que yo saqué aquí. Metros cuadrados es igual a 176 metros cuadrados. Ahora, la superficie es igual a 7.350 más menos 176 metros cuadrados. Este es, se puede decir, el resultado de la primera incógnita que teníamos, que era el valor de la superficie. Ahora vamos con el valor del perímetro, que nos está pidiendo en la segunda incógnita. Hallamos el valor del perímetro con su incertidumbre. Este es más facilita aún. P, que es el perímetro, es igual a 105, que nos decía en el primer dato, más 68 más 68. ¿De dónde yo saqué esto? ¿Quién me dice? Nadie. Ojo que aquí estoy sumando 2 porque son metros cuadrados. Entonces, en los metros cuadrados siempre hay 4 lados. Entonces, los perímetros son 4. De los cuales, ¿por qué se le pone 68? Porque estamos diciendo que es un estimado, más o menos. Este estimado nos da como 346 metros. Vamos con una fórmula. El perímetro es igual al perímetro por el perímetro. Es igual a 0.024, que ya lo habíamos obtenido, que está en la partecita de acá, que habíamos resuelto que es la superficie, y por 346, que es lo que me salió del perímetro, es igual a 8.304 metros. ¿Ya? Por último, el perímetro es igual a 346 más o menos 8.304 metros. Así se resuelve lo que es el perímetro. ¿Hasta aquí está entendido? Chicos, ¿está entendido? Ya, listo. Eso es con respecto a la clase del día de hoy. Tienen actividades en la plataforma, tienen tareas para la casa y que la puedan realizar a tiempo, ¿ya? Esos chicos con respecto al día de hoy, gracias por su atención, por reunirse, esperando que les haya gustado la clase y que tengan una excelente tarde. Si no tienen ninguna pregunta, ninguna duda, ya pueden retirarse.